Hoy vamos a hablar de los números complejos, pero antes de explicar lo que es un número complejo, vamos a ver lo que es un número imaginario. En el tema de raíces explicamos que cuando había una raíz de índice par y dentro había un número negativo, no tenía solución, no tiene solución. Pero no tiene solución dentro de los campos numéricos que conocíamos hasta ese momento. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 16 con el signo menos, decíamos que dentro del campo de los números reales no tiene solución. Pero si definimos lo que se llama la unidad imaginaria, que sí, como la raíz cuadrada de menos 1, vemos qué pasa con esta raíz cuadrada de 16. Podríamos poner que la raíz cuadrada de 16 sería 16 por menos 1. O sea, la raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de menos 1. Como la raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz de menos 1 acabamos de decir que es la unidad imaginaria que llamamos i, esta solución sería 4i. De manera que una operación que dentro del campo de los números reales no tenía solución, al definir la raíz imaginaria, la unidad imaginaria, como la raíz cuadrada de menos 1, ahora sí que tiene solución. Es decir, que la raíz cuadrada de menos 16 ahora va a ser 4i. Ya tiene solución dentro del campo de los números imaginarios. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido ampliar el campo numérico conocido hasta ahora. Una vez que tenemos definida la unidad imaginaria como la raíz cuadrada de menos 1, vamos a ver sucesivas potencias de esta i. La primera sería i elevado a 1, que es i. Si elevamos la i al cuadrado, sería la raíz de menos 1 por la raíz de menos 1, quedaría la raíz de menos 1 al cuadrado. Por lo tanto, sería menos 1. Por lo tanto, la i al cuadrado nos daría como solución menos 1. Si elevamos la i al cubo, sería lo mismo que i cuadrado por i. Como i cuadrado vale menos 1, podríamos poner menos 1 por i igual a menos i. O sea que cuando veamos i cubo podemos sustituir su valor por menos i. Si ponemos i elevado a 4, esto sería i cuadrado por i cuadrado. Como i cuadrado vale menos 1, pues menos 1 por menos 1, 1. A partir de la potencia 5, veríamos que es i elevado a 4 por i. Como i elevado a 4 vale 1 por i, sería i otra vez. Vemos que se vuelve a repetir el mismo valor. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 4 potencias los valores vuelven a repetirse. O sea, que la i5 daría lo mismo que i elevado a 1. La i elevado a 6 daría lo mismo que i elevado al cuadrado. La i elevado a 7 lo mismo que i elevado al cubo. La i elevado a 8 volveríamos otra vez a i4. Esta es una función, la potencia de i sería una función que cada 4 veces se repite. Por tanto, si tuviéramos una potencia muy elevada de i, por ejemplo, i elevado a 217, ¿qué haríamos con este exponente? Como sabemos que cada 4 veces se repite, lo que haríamos sería dividir el exponente entre 4, 217 dividido entre 4 nos daría 5 por 4, 20, 54 y 1 de resto. Entonces es lo mismo que i elevado a 1, que en este caso sería i. En conclusión, cuando veamos una potencia de i superior a 4, dividimos el exponente entre 4 y elevamos la i al resto de dicha división. Estas son las sucesivas potencias de i, de manera que cualquier potencia superior a 4 podemos transformarlo en una de estas 4 conocidas.
Vamos a definir, una vez que tenemos definida la unidad imaginaria, vamos ya a entrar en la definición de lo que es un número complejo. Un número complejo es un número de la forma A más BI, donde A es la parte real y BI es la parte imaginaria. De manera que podemos definir un número complejo como un número que consta de dos partes, una real y otra imaginaria, donde aparece la unidad imaginaria I. Formas de expresar un número complejo. Ya hemos visto la primera, la de la definición. A más BI es el complejo expresado en forma binómica. Este mismo complejo lo podemos expresar con las coordenadas de A y de B. Es lo que se conoce como forma cartesiana. También podemos expresar este complejo como R y un ángulo. Es lo que se llama forma polar. También como R coseno del ángulo más I seno del ángulo. Es lo que conocemos como fórmula trigonométrica. También podemos expresar este complejo, que se utiliza sobre todo en circuitos de corriente alterna, como R por E elevado a phi I, que es lo que se conoce como forma exponencial. Como quiera que las principales formas de operar números complejos van a ser la binómica y la polar, interesa saber pasar de una a otra con extrema facilidad. Vamos a ver una representación gráfica de cómo se representa un número complejo en unos ejes de coordenadas y eso nos dará mucha salida para comprobar con la trigonometría que es fácil pasar de una forma a otra. Si representamos un número complejo en unos ejes de coordenadas, tendríamos el eje X, que se llama eje real, y el eje Y, que se llama eje imaginario. De manera que si tenemos un complejo en forma binómica, 3 más 4i, representamos el 3 en el eje real y el 4 en el eje imaginario, como si fuera un punto en el eje de coordenadas. De manera que un complejo podría representarse de la siguiente forma. Esto sería el 3 en el eje real, esto el 4, que equivale a esto en el eje imaginario. El ángulo a que viene referido el número complejo es el que forma con la parte positiva del eje de las X siempre. De manera que el módulo, o sea, lo que mide este número complejo, como siempre en un vector, el módulo sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 9 más 16, raíz cuadrada de 25, que daría 5. Este 5 es la R, que es el módulo del complejo. O sea, que para calcular el módulo de un número complejo en forma binómica utilizamos exclusivamente el teorema de Pitágoras. Si contemplamos los conceptos de trigonometría que vimos en temas anteriores,
Veremos también que para calcular con el módulo podemos calcular sus componentes x e y, que sería la componente x siempre sería en el eje x, que sería en este caso la a, sería r por coseno del ángulo, siendo este el ángulo que forma el complejo con la parte positiva, y la parte imaginaria b sería en el eje y r seno del ángulo. Con esta forma de representar un número complejo será con lo que pasaremos de una forma a otra indistintamente. Esto lo veremos en el próximo capítulo junto con las operaciones tanto en forma binómica como en forma polar de los números complejos. Hasta el siguiente tema, donde estudiaremos esta forma de pasar de una forma a otra y las operaciones principales con números complejos. Hasta entonces.